ahí en el cielo, iluminada completamente, o sea, era una luz y un brillo blanco, blanco, blanco que te hacía casi un poco hasta daño en los ojos. Y de repente ella empezó a rotar sobre sí misma, a moverse, a moverse, a moverse, y extendía los brazos, como llamándonos, ¿no? Yo sentía como que me estaba llamando otra vez y me decía: hija mía, reza por los pecadores, por la conversión de los pecadores, por las ánimas benditas del purgatorio, y decirte que queda muy poco tiempo. Y ya no me dijo más. Y entonces es cuando empecé a recibir las escenas del Evangelio. El Señor hacía como que me metiera en ellas en visión, y más o menos las vivía, pero de una manera lejana, o sea, no sé cómo explicarlo. Y entonces buenos días, queridos hermanos. Y bueno, os llamo queridos hermanos porque os considero así, ya que a partir de ahora, pues a través de este audio que vais a escuchar, los que lo escuchéis, pues os voy a encomendar en mis oraciones, ya que he recibido una gracia tan especial del cielo que no puedo primero guardarme esto para mí, sino que quiero compartirlo con vosotros, y si alguno pues le puede ayudar, como me ayudaron a mí tantas cosas, pues bueno, pues sería maravilloso, ¿no? Bien, yo me presento, me llamo María Asunción, soy española, vivo en España, y bueno, soy madre de 7 hijos, y ya son mayorcitos, o sea, ya no viven conmigo, nada más que una, que es una madre soltera con 2 hijos, y vivo con mi marido, claro, por supuesto. Pero bueno, os voy a contar un poquito la historia de lo que me pasó. Y bueno, pues vuelvo a repetir, espero que todo esto os pueda ayudar a vosotros en algo, ¿no? Bien, yo vengo de una familia católica, practicante, y me enseñaban eso de pequeña, pero yo siempre fui una persona muy rebelde y no quería escuchar ni hacer caso a todas las cosas que me decían. Total, que cuando llegué a una edad ya de adolescente, bueno, que de esas edades un poco problemáticas, yo engañaba a mis padres y les decía que me iba a estudiar y me iba por ahí con chicos que encontraba, y llevando pues así como una vida un poco, pues eso, de superflua, y de andar buscando pues compañías que no eran nada buenas para mí, ¿no? Estaba alejada de Dios, por supuesto. No quería oír hablar de Dios porque no me interesaba, sencillamente. Me gustaba beber, aunque emborracharme pues fueron pocas veces. Lo que me gustaba muchísimo era irme a las discotecas a bailar, porque allí encontraba pues a unos y a otros, y conocía a hombres, y bueno, pues me gustaba todo aquello. Solo pensaba, en realidad, en mi vida, solo pensaba en la diversión, y me rodeaba de malas compañías, y por supuesto desobedecía y engañaba a mis padres, ¿no? Esa era mi vida. No estudiaba, estudié poco, y todo era así. Toda esta vida era así, de pecado, de falta de Dios, de vacío interior, bueno, todas estas cosas que conllevan una vida de esta manera, ¿no? Y bueno, pues mi madre, que rezaba mucho por mí, pues pues vino la gracia, ¿no? Vino la gracia en un momento determinado, que yo salía con uno en aquella época, pues tendría, no sé, aproximadamente unos 19 años, una cosa así. Y bueno, un poquito antes sí que me acuerdo yo, y bueno, eso no sé por qué, pero fue una cosa que yo creo que a partir de entonces el cielo empezó a ayudarme, ¿no? De una manera ya muy, muy directa. Y es que estaba pues en una reunión de estas de amigos, que estábamos todos bebiendo y haciendo el tonto, pero hubo uno que empezó a hablar mal de Dios, pero de una manera muy, ya de insultar, y muy mal. Y en aquella ocasión recuerdo que salí en su defensa, en la defensa de Dios, ¿no? Y la verdad que lo que noté es que me encontré por dentro bien. Por lo tanto, ahí noté
algo que no conocía yo, porque ya os digo que yo estaba alejada de Dios. Después de esto pasaron pues un par de años o algo así, que era cuando empecé a salir con este chico, ¿no? Que realmente pues no quería nada bueno de mí, ¿no? Quería tener relaciones fuera del matrimonio y esas cosas. Yo no caí ahí, no le hice ni caso, pero bueno, yo salía con él. Y un día, no sé por qué, entramos en una iglesia ahí en Madrid, que no sé, sería porque nos llamaría la atención, porque era muy bonita y eso, a verla. Y no sé, me arrodillé delante de una imagen que había allí grande de la Virgen y sentí, así de repente sentí en mi interior, ¿no?, que me llamaba. Y lo que me venía a decir, o me pareció entender, que no podía seguir así y que yo tenía que cambiar de vida. Pero no sabía cómo, claro, me encontraba ante esa situación y la verdad es que no sabía cómo. Pero bueno, sí que el Espíritu Santo en esos momentos te va ayudando y entonces pues dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es confesarme. Y me fui a confesar y a partir de entonces frecuenté ya los sacramentos, iba a misa siempre que podía. Llevaba una cierta vida espiritual, pero era una vida espiritual tibia, es decir, que no ahondaba, todo era muy superficial, todavía yo no quería comprometerme, yo notaba como que eso que hacía era por cumplir, pues por, no sé, una cosa que tampoco me llenaba mucho, ¿no? Esa forma de hacer las cosas. Y entonces pasó algo que bueno, empezaron a pasar cosas importantes, ¿no? El maligno, el demonio, pues siempre está al acecho de todo lo que suponga cambiar la vida de una persona hacia el bien. Entonces, mi marido, bueno, pues le expulsaron de su trabajo. Y tenía un trabajo bueno y le expulsaron, era su vida, ¿no? Y estábamos en aquel momento con 7 hijos que todavía estaban todos en casa porque había varios que eran pequeños y nos encontramos de repente con el cielo y la tierra, sin pagar la casa, sin tener coche, la comida nos faltaba y bueno, le expulsaron de una manera que vamos completamente... ¿Cómo decirlo? Pues porque quisieron, ¿no? Ya se vio la mano del mal por ahí, ¿no? Ahí dentro, ¿no? Y como cada vez nos íbamos encontrando peor, pues una amiga mía nos dijo, mira, ¿por qué no acudís a un exorcista? Dice, para que, no sé, no es porque tengáis vosotros algo, ¿no? Sino pues porque en los exorcismos no siempre se va cuando una persona está poseída, ¿no? Sino que a veces pues necesitas de esas oraciones, como que lo que nos dijo el exorcista, ¿no? Que forman como una especie de muro, de contención para que el maligno no ataque de esa manera tan violenta. A mi marido le puso ideas de suicidio incluso en la cabeza, el mal, ¿no? El maligno. Así que atacaba fuerte. Y a mí un día, pues que estábamos recibiendo pues ese exorcismo que los recibíamos allí en la iglesia una vez a la semana, los viernes, ¿no? Pues resulta que bueno, pues estaba yo en mi casa tranquila, ¿no? Si es que además no estaba pensando en nada ni pasaba nada y de repente me quedé parada porque me vino una visión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo vi todo negro y de repente vi la cruz de Cristo toda en llamas completamente y entonces una voz fea, por cierto, me decía: tú ves, tú eres la culpable, tú has quemado esa cruz, tú le estás quemando y no hay solución porque lo quemarás siempre, tú no puedes, o sea, era como quitarme la esperanza, lo que le pasó a Judas, ¿no? Y entonces pues tú no vas a cambiar nunca, tú ya verás, vas a seguir siempre mal y mira cómo lo quemas y claro, me empezó un estado nervioso de tal calibre
que no podía. Entonces pensé, digo, pues voy a tomarme algún ansiolítico o algo para que, a ver si es que salgo de mi cabeza, porque yo era la primera vez que me pasaba algo así. Y entonces, pues, pero al ir a coger la pastilla dije, no, esto no es normal. Entonces le dije a mi marido, digo, llévame al exorcista, aunque ese día habíamos recibido ya, por la mañana. Y nada, me llevó a la iglesia donde él estaba, le conté lo que había ocurrido y me dijo que era efectivamente un ataque del otro, del malo, del demonio, para quitarme a mí la paz y la esperanza sobre todo, ¿no? Así que me hizo unas oraciones, me impuso las manos y me quedé ya perfectamente bien, ¿no? Bien, y ya a partir de ahí, después de aquello, seguíamos yendo donde él, pero llegó un día en el que, bueno, mi marido siempre estaba hablando de Medjugorje, en Bosnia, y que hay apariciones, ha habido apariciones de la Virgen durante varios años, ¿no? Y todavía se sigue apareciendo. Entonces, bueno, pues él quería ir, pero yo no quería. Yo decía, si la Virgen está en todas partes, pues ¿por qué me voy a tener que ir allí? Y dije, y quedó la cosa así. Pero de esto que aparece, sí, ya me acuerdo. Bueno, pues nos llega un vídeo de una película de María Vallejo Nájera, de una persona que se convirtió allí en Medjugorje, que es, no psicóloga, no sé qué, bueno, su padre era psicólogo o psiquiatra, no me acuerdo. Y entonces, pues, yo vi aquella película de su conversión, que la tuvo en Medjugorje, y me quedé impactada. Pero no fue el impacto ya de aquello, sino que como que el Señor como que entró en mi cabeza y era como una ansia por ir allí y no sabía por qué, porque yo no quería ir y sin embargo de repente entró aquello, ¿no? Entonces se lo dije a mi marido, inmediatamente nos pusimos en contacto con peregrinaciones que iban para allá, pero cuando vimos que el dinero que costaba, pues no podíamos ir, porque claro, como os dije que se había quedado sin trabajo, no teníamos nada, entonces no podíamos ir. Y se lo dijimos a los que habían organizado la peregrinación. Y nada, pasaron unos días y vine yo de la calle y de repente me dice mi marido, oye, mira, que nos vamos a Medjugorje. Y digo, ¿cómo? Si no hay dinero. Dice, sí, pero nos han dicho que nos pagan todo el viaje y la estancia. Una persona que no ha querido nunca decirnos su nombre, quiso pasar anónimamente por todo esto. Y bueno, pues claro, pues fuimos evidentemente una semana, ¿no? Entonces, estando allí en Medjugorje, pues no sé, pues venía un sacerdote con nosotros y nos fuimos allí a una casa que se llama la Casa de San José, que está muy cerca del Monte de las Apariciones. Y entonces pues pues me fui a confesar con él y hice una confesión de esas de vida que llaman, o sea que me remonté hasta desde la infancia de todo lo que me acordaba y todo, y bueno, hice una confesión completa, bueno, por lo menos intenté hacerla completa. Y quedé muy bien, me quedé muy a gusto y verdaderamente cuando uno ya se acerca a Dios es cuando realmente siente la felicidad y la paz que te da, ¿no? Y ya pues eso pasó por la mañana y por la noche siempre teníamos costumbre de irnos a la explanada que hay allí donde se celebra la Santa Misa y luego pues exponen el Santísimo. Total que nos quedamos allí y bueno, pues una paz yo sentía, me sentía muy bien. Allí oíamos a los endemoniados que andaban por alrededor, pero yo en aquellos momentos no sentía miedo. Y bueno, pues nada, se hizo tarde, muy tarde, y entonces teníamos que volver al sitio donde estábamos hospedados, en San José, para poder cenar. Pero claro, era muy tarde, entonces bueno, pues mi marido con el sacerdote cogieron un taxi y los demás tuvimos que atravesar los campos que hay por allí y andando muy deprisa para llegar a tiempo. Y íbamos deprisa, pero claro, allí no hay ni farolas, ni hay luz, y entonces íbamos por unos campos, no sabíamos ni por dónde pisábamos, íbamos con linternas y nada, riéndonos y esas cosas que pasan, ¿no? Y de repente aparece una exhalación en el cielo, ¿no?
como de una especie de relámpago, pero sin ser, porque yo no vi el rayo, ¿no? Sino que como una exhalación, una luz así que pasó rápida. Y entonces les dije yo con las personas con las que iba, digo, mira, tenemos una tormenta lejana. Y entonces las que iban conmigo me dijeron, no hombre, no, dice, ¿no ves que está el cielo completamente despejado? Eso no es una tormenta lejana. Y va, pero yo no les hice caso, ¿no? Y seguía con lo mío, porque yo he sido siempre muy incrédula en estas cosas. Y de repente yo iba con la señora que organizaba las peregrinaciones y una niña que se acababa de consagrar a la Virgen de 14 años. Íbamos las tres juntas y de repente la niña se para y dice, mire, gritando, ¿no? Pero gritando bien, o sea, mirad la Virgen. Y entonces miré para donde ella señalaba y efectivamente la imagen que hay en el pozbordo, que es una imagen de piedra pequeña, que se ve en esa distancia, porque yo luego volví al día siguiente a la misma hora a ver qué era lo que se veía, pues se ve la imagen muy chiquitita, iluminada un poco, porque está lejana, claro, está arriba en el monte y lejana. Pues nosotros lo que vimos fue, porque la vimos las tres, pues fue mucho más grande, pero ya la imagen no estaba en el monte, sino que estaba en el cielo, estaba ahí en el cielo, iluminada completamente, era una luz y un brillo blanco que te hacía casi un poco hasta daño en los ojos. Y de repente ella empezó a rotar sobre sí misma, a moverse y extendía los brazos, como llamándonos, ¿no? Yo sentía como que me estaba llamando otra vez. Entonces me llamaba, pero eso no fue lo importante, siempre lo digo, ¿no? Porque lo que ves a través de los ojos, pues no, a veces no tienes que darle tanta importancia, sino lo que ella hizo en mi corazón. Porque yo no le tenía mucha devoción a la Virgen, la verdad ni la conocía. Y de repente sentí un amor aquí dentro que me dolía el corazón, pero yo sabía que eso no era un infarto ni nada por el estilo, sino que era su amor que me hacía aquí por dentro, era una cosa impresionante. Me quedé muda, porque es que muda quiere decir que no me salían ni las palabras, solo mirándola, y a ellas les pasó bueno, nunca hemos hablado de esto, pero nos quedamos las tres allí sin poder hablar. Y ya ella fue desapareciendo poco a poco, y entonces ya decidimos ir a bueno, pues al sitio al hostal donde estábamos, allá en San José. Íbamos las tres sin hablar ni una palabra. Yo iba llorando por dentro, la verdad, y me imagino que ella es lo mismo. Y cuando entramos allí, yo es que quería ir donde ella, porque yo, si a mí me había llamado, entendí que algo me quería decir. Entonces, bueno, pues llegué allí, a este sitio, digo, pero yo ¿cómo me voy a quedar aquí cenando tranquilamente? Digo, no puede ser. Digo, yo tengo que estar con ella, algo me quiere decir. Pero me acordé que había en ese sitio una imagen, como esta que vimos, justamente en un jardín, un poco apartada, y dije, bueno, pues me voy a ir allí, digo, porque me dijeron que no, que el camino era peligroso y que no se me ocurriera subir a este sitio porque era madre de 7 hijos y que me iba a caer por allí porque no había luz y a ver qué iba a pasar. Bueno, pues entonces hice caso. Y nada, me hinqué de rodillas allí delante de aquella imagen que, por cierto, todo el suelo estaba empedrado de piedras, y estuve allí una hora, igual que ellas, llorando, pero lloraba por mi vida, por mis pecados, por el arrepentimiento tan tremendo que me entró. Y a su vez felicidad, era algo que sentía allí tan fuerte, pero yo mi deseo era estar con ella, pero claro, no podía. Entonces nada, ya me fui directamente a la cama y estuve rezando tuve que esperar hasta las 5 de la madrugada, que era cuando allí amanecía y podía yo subir por allí e ir donde ella, ¿no? Y entonces pues no pude dormir, evidentemente, y estuve rezando y ya me levanté la primera, salí corriendo, y eso que normalmente lo hice después, se tarda aproximadamente, a paso ligero, se puede tardar una media hora o un poquito más. Bueno, yo sé que en 10 minutos o un cuarto de hora aproximadamente subí aquello sin caerme ni nada. Y nada, me puse allí de rodillas delante de ella y me puse así a rezar: ¿qué quieres, madre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces, en mi interior,
me habló la voz, o sea, fue interior, a través del entendimiento, no oía ninguna voz por fuera, era a través del entendimiento. Y me decía, hija mía, reza por los pecadores, por la conversión de los pecadores, por las ánimas benditas del purgatorio y decirte que queda muy poco tiempo. Y ya no me dijo más. Lo que sí sentí es que algo me iba a pedir, no sabía el qué, pero algo me iba a pedir. Yo sentí una felicidad tan fuerte que no lo puedo explicar con palabras. Me volví a España. A mí aquello no se me iba. Yo iba por la calle y me faltaba dar brincos de alegría porque la sentía ella fuerte dentro y era una felicidad que bueno, yo a mi familia todos se lo dije a amigos, todos me tomaron por loca más o menos, pero bueno, no me importó nada. Y eso. Y entonces yo solo pedía, porque claro, a partir de aquel momento empecé a tener visiones, empecé a tener pues cosas de estas, manifestaciones sobrenaturales que yo nunca jamás había tenido. Yo había sido una persona de vida ordinaria y yo de estas cosas ni creía en ellas y me reía de ellas. Entonces pensé, digo, mira que sí, esto me lo está poniendo el demonio para que me crea yo aquí alguien especial o algo así. Entonces tenía mucho miedo a eso. Y yo solo le pedí a Dios, dame un sacerdote, por favor, para que me ayude, para discernir esto si viene de Dios o viene del mal, ¿no? Entonces, pues, dio la casualidad que allí donde yo vivía, vino de lejos, pero de España, pero vamos, en la otra punta, vino un sacerdote, un sacerdote muy especial, y yo cuando lo vi, porque yo buscaba por mi ciudad, pero no encontraba, ¿no? Y le vi, dije, es este. No sé por qué lo pensé, pero me vino así por dentro, es este. Y entonces, como yo tenía en aquel momento una hija mía creíamos que tenía cáncer y estaba muy malita y era muy pequeña, porque tenía entonces, la pobre, pues 12 años o menos, pues ella la habían operado y tal, y estaba muy floja, muy mal, se encontraba mal, pues se acercó a él y a través de esta hija mía, él empezó a conocernos, me conoció a mí, conoció a esta hija mía, a otra más pequeña, y espiritualmente las empezaba a tratar a ellas, a mí no, pero a ellas sí. Pero bueno, yo a través del WhatsApp le iba explicando las cosas y las visiones que iba teniendo y me iban pasando. Y a veces me llamaba por teléfono, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo pues me decía, pues bien, pues sí, pues no, lo que fuera. Normalmente siempre me decía que eso era del cielo, ¿no? Y llegó un momento, habían pasado ya de esto pues 4 años en estas condiciones, y él pues tuvo que ir allí en Asturias a una virgen que es muy milagrosa, la Virgen de Covadonga, la reina de la hispanidad, y bueno, pues él siempre la ha tenido muchísimo, porque tuvo él una conversión muy fuerte, y él pues siempre ha tenido un amor a la Virgen impresionante, y entonces estando allí, rezándole a la Virgen, de repente la Virgen pues le empezó a decir a él, en su interior, que tenía que ocuparse de mí, que era necesario, y las cosas que a mí me iban a pasar sobrenaturales, pero claro, yo no quería saberlas, porque y él tampoco me las iba a decir. Y entonces, pues me acuerdo que aquel día pues me llamó y me dijo, mira, algo ha pasado aquí con la Virgen, a partir de ahora yo voy a ocuparme de tu alma en dirección espiritual, y siempre que puedas venir por aquí, por donde él vivía, pues yo me confesaba con él, pero claro, vivía muy lejos, a 10 horas de donde yo vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que ya empezábamos a hablar todos los días, a ponernos en oración, que tenía que ser yo siempre en ayunas, sin comer, me levantaba muy temprano por la mañana, estábamos orando pues durante 2 horas o lo que fuera, y entonces es cuando empecé a recibir las escenas del Evangelio. El Señor hacía como que me metiera en ellas en visión, y más o menos las vivía, pero de una manera lejana, o sea, no sé cómo explicarlo. Y entonces nuestra madre me iba
por locución, me iba dictando la explicación de esa escena del Evangelio. Y yo pues la iba grabando. Al principio era así, luego ya la escribía, que la forma de escribirla, para luego yo pasársela a este sacerdote y para que me dijera si eso estaba bien o no estaba bien. Entonces, bueno, pues así surgió todo. Llevamos ya, entonces a partir de entonces, que no sabíamos esto por qué era y por qué el cielo quería esto, ¿no? Estas lecciones las íbamos recogiendo, las hemos recogido en libros que están ahí, ¿no? Y lecciones que te llegan al corazón porque te hablan a ti, ¿no? Hablan al alma particularmente, ¿no? Y bueno, pues yo en una de estas veces, yo os quería decir algo porque creo que, a modo un poco de resumen de todo lo anterior, tuve una visión muy, muy preciosa, porque esto creo que os puede ayudar, porque a mí me ayudó muchísimo. Yo me vi pues, ¿cómo deciros? Vestida muy mal. Estaba sucia, ¿no? Como si fuera un mendigo, con la ropa toda rota, llena de andrajos y herida, sola, angustiada, decepcionada. Me veía así, ¿no? Y perdía todo el rato la esperanza, ¿no? Pero todo esto era interior, o sea, esa suciedad, esa angustia, esa soledad tan tremenda, el estar buscando y no encontrar, el ver cómo las personas pues estaban a mi alrededor y parecía como que me querían, ¿no? Pero sin embargo me iban llevando por su camino, ¿no? Y luego yo allí no encontraba nunca la felicidad, porque no me saciaba, me dejaba el alma completamente vacía, ¿no? Entonces, estando así, me senté en el suelo, ¿no? Bueno, pues como pude, y el suelo era todo de arena. Y estaba allí llorando, ¿no? Como diciendo, no veo el final de todo esto, ¿no? Y de repente escucho que viene por la derecha, venía alguien andando por el camino, pero yo sin mirar, ¿no? Estaba con mi angustia, ¿no? Y cuando se acercó a mí, pues llevaba unas sandalias, llevaba una túnica de color lino, o sea, era de lino, de color así como blanco, un poco, bueno, blanco, ¿no? Y yo me di cuenta perfectamente que era el Señor. Le había levantado un poco de polvo, pero yo no me atrevía a mirarle porque me sentía tan sucia y tan mal que no me atrevía ni a mirarle. Y de repente, mira, hermanos, fue una cosa que es que todavía me emociona, ¿no? De repente él bajó su mano, me tendió su mano y me dijo: sígueme. Solo dijo esa palabra, sígueme. Entonces yo llevaba una mochila, ¿no? Y esa mochila iba cargada con un montón de cosas, y era mi vida pasada, todo el mal que yo había hecho y todo aquello, ¿no? Y en todo. Y entonces me hizo entender como que iba a comenzar una nueva vida para mí. No solo ya lo que me había ocurrido en Medjugorje, que os conté que ahí empezó también, pero esto fue como un paso más, ¿no? Y entonces cogí la mochila, la tiré, porque nada había servido. Y bueno, sí había servido de experiencia y de muchas cosas más, pero la tenía que dejar, porque para ir detrás del Señor hay que ir vacío de todo lo que el mundo te quiere atraer, ¿no? Entonces le cogí la mano, y al cogerle la mano, está el amor, el que sentí dentro de mí, que la verdad no lo puedo explicar. Un amor fuerte, grande, como diciendo, y además una confianza, diciéndome: no tengas miedo, cógeme, si yo te voy a llevar. Tú habrás hecho muchas cosas en tu vida, malas, muy malas, y pensabas que nunca saldrías de ellas. El demonio te ha tentado de todas las maneras posibles, y es verdad, ha tenido unas tentaciones horrorosas. Y además que hasta lo he visto y todo eso. Pero bueno, eso el mal no quiero hablar de él, ¿no? Y hay que hablar siempre de lo positivo y lo bueno, ¿no? Entonces él me decía: no tengas miedo, cógeme de la mano fuerte y no te sueltes. Yo te voy a llevar
poquito a poco, paso a paso, sin correr, porque en la vida espiritual hay que ir paso a paso, lentamente, pero siempre dando un paso más, no parándose uno, porque cuando uno se para, entonces es como si te fueras hacia atrás. Y no, porque es que no eres tú el que vas, sino es Él el que te lleva. Y entonces me agarré fuerte y le dije, sí, Padre, voy. Y me agarré. Y entonces, ¿qué comenzó? Una andadura, que ya llevamos 9 años, impresionante, de una fundación que ha empezado en Garabandal, y Él me ha ido cambiando poco a poco, ya os digo, pero no se puede dejar ni la confesión ni los sacramentos, porque si no, enseguida el mal te atrapa otra vez. Entonces, cometes errores, te caes, pero lo importante es la lucha de volverse a levantar. Y bueno, pues esta fundación, ¿para qué? Pues Él me ha ido llevando para que yo salga de mí misma, que mi yo lo mate, que es el que más daño me hace, y ayude a las personas que lo necesitan, a todas estas personas que se ven vacías, que se ven abandonadas, que no tienen esperanza en la vida, que han perdido, que se creen tan llenos de pecados como yo tuve y que no saben salir y no pueden salir, porque claro, solos no pueden salir. ¿Para qué estamos allí? Pues para ayudarles, para encaminarles, para darles esperanza, y será el Señor el que obre en sus almas y en sus corazones. Entonces, pues para eso estamos allí. Y bueno, ya hay una casa preparada para sacerdotes, la estamos preparando para los sacerdotes, para que atiendan a estas almas también en la parte sacramental. Y nosotros pues vamos a empezar ya a levantar una casa y eso, y allí atenderemos a peregrinos y a todas estas personas que quieran venir y que necesiten esta ayuda cuando tengamos ya todo preparado, y a través del trabajo, de la oración y sobre todo del amor que se les da, pues allí es donde van a encontrar la sanación de su alma, y en el momento en que sana el alma, sana el cuerpo también, según Santa Hildegarda, ¿no? Y es verdad, es cierto, porque yo lo he comprobado también. Entonces, queridos hermanos, os animo a que, bueno, estas lecciones se reciben a través del WhatsApp, y bueno, Hugo, que es el que me estaba atendiendo y el que va a transmitir este audio si él quiere, ¿no? Bueno, pues también si alguien quiere saber algo más o lo que sea, pues se puede dirigir a mí. Hugo tiene yo es que no quiero tampoco que se me conozca físicamente, porque quiero guardar un poco mi intimidad, ¿no? Si no sería bueno para mí, para que yo necesito crecer en humildad y no puede ser de otra manera. Pero sí que puedo atender a través del teléfono, del WhatsApp o lo que sea, ¿no? Y bueno, y que allí tenéis vuestra casa en Garabandal, y que bueno, a todo el que venga herido, que necesite verdaderamente una ayuda, pero que sea de verdad, pues allí estamos para ayudar en todo lo necesario. Bueno, queridos hermanos, pues yo me despido de vosotros con un Dios te salve María, y una salve a la Virgen, y deciros que nada, que aquí me tenéis para lo que necesitéis, que mi vida ya sé que es para servir, para ser la alfombra donde los demás pisen blando. Pues recemos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, ánimo, adelante, el Señor os espera, nuestra Madre también. Que Dios os bendiga, y como decimos en esta fundación,
adelante con Cristo por María.